Sí, ya. Ahora no. Perdonad. Bueno, buenos días, Claudia, buenos días, Andrés, y todos. Veo en las caritas muchos profesores, amigos y conocidos, a los que la verdad es que agradezco mucho poder estar con ellos, aunque sea virtualmente. Y me estoy acordando que la última vez que estuve en la Universidad de Valencia en una oposición, me tuve que ir muy rápido porque mi madre estaba enferma. Esta vez digo, qué bien, voy a poder ir y tomar una paella tranquilamente con los profesores de la universidad, y de nuevo se ha vuelto a resistir, pero esperemos que se organice una tercera y a la tercera vaya la vencida y de verdad nos podamos tomar esa paella en la Malvarrosa. Pero bueno, mientras tanto, tenemos al menos esta posibilidad, que es maravillosa. Disculpad también, no he podido conectar el audio en el ordenador de aquí de la facultad, que normalmente traigo el portátil, pero ya estamos conectados. Bien, gracias, Claudia, por organizar esta jornada. Y yo creo que fíjate, decías que siendo un tema tan específico ha tenido mucho éxito. Yo creo que es lo contrario, ¿no? Es decir, por ser un tema tan específico, pues hace un efecto llamada muy claro, ¿no? Porque somos muchos los que desde distintas perspectivas estamos abordando la temática que vamos a tratar hoy. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Tengo la suerte, bueno, la suerte o la desventaja, pero al menos de ser la que rompe el hielo en esta jornada. Y entonces, pues no me van a pisar nada de lo que se vaya a decir. Entonces, esto me va a permitir también, pues, hacer primero un marco general de dónde podemos encajar o encuadrar la temática que vamos a tratar hoy, ¿no? Entonces, para eso, creo que me gustó mucho el tema, precisamente el mismo título de las jornadas. Cuando decías complejidad y diversidad de los usos del suelo en la ciudad, ¿no? Y aquí esto es lo que me llamó a abordar el tema desde una doble perspectiva, porque si nosotros normalmente en el derecho anglosajón, tanto el americano como el inglés, se habla de land use, y cuando hablamos de land use es cierto que es un concepto más amplio, el que nosotros utilizamos como usos de suelo, que se suele referir únicamente a la categorización del suelo, es decir, a la calificación y ni siquiera a la clasificación en algunos casos, ¿no? Aunque es verdad que tiene también un sentido más amplio. Y por esa razón se me ocurrió dar esa doble perspectiva, ¿no? Es decir, comenzar o abordar con una perspectiva amplia, que es precisamente la de la europeización del territorio, desde la perspectiva de cómo el derecho europeo está afectando y de qué manera, más que afectar, condiciona los usos del suelo, y después ya, desde una perspectiva estricta, hablando precisamente de los usos del suelo concretamente, y en dos direcciones, ¿no? Es decir, en esa perspectiva estricta, lo que voy a pretender mostrar es cómo en la Unión Europea hay una tensión entre el derecho ambiental, por una parte, y la libertad de empresa, de circulación y la libertad de servicios, por otra. En algunos aspectos puede resultar no sé si contradictoria, ya lo veremos. Yo creo que eso puede ser, es lo que podemos debatir, pero sí dos líneas de actuación que inciden sobre los usos del suelo que son algo diferentes. Bien, pues desde esa perspectiva amplia de la europeización del territorio, y como un poco como umbral, pero la verdad es que a mí se me da muy mal venderme, pero poco a poco hay que aprender a venderse. Entonces simplemente dejo la cita de mi último libro, que es The Europeanization of Planning Law, The European Land Use Silent Revolution. Es decir, podemos hablar de una revolución silenciosa del derecho europeo en relación con el urbanismo, usos de suelo o intervención administrativa sobre el territorio, en el sentido de que a pesar de que la Unión Europea no tiene competencias propias en materia de urbanismo, sí que está incidiendo de una manera indirecta o tangencial
en el planeamiento urbanístico, en los usos de suelo y cada vez más, ¿no? Desde distintas perspectivas. Y esto es lo que yo abordo desde una perspectiva amplia en esta obra de la europeización del territorio. Es decir, cómo desde la intervención europea en materia de infraestructuras y de redes transeuropeas, desde la intervención europea en materia ambiental, desde la intervención europea en la materia de contratos, en materia de licencias, está condicionando y cada vez más y casi encorsetando de alguna manera la propia legislación urbanística, incluso el planeamiento urbanístico, ¿no? Esa es la idea, ese es el hilo conductor de esta exposición en cuanto al fenómeno que podríamos calificar de europeización del territorio, ¿vale? Entonces, vamos a abordar esa primera perspectiva amplia, simplemente señalándola. No voy a entrar en cada uno de los aspectos de las redes transeuropeas, de la política ambiental, etcétera, sino simplemente dejarlo apuntada como algunos elementos que a modo de patchwork o de puzzle aparentemente inconexos, al final están condicionando fuertemente las legislaciones urbanísticas, incluso el planeamiento urbanístico. Veremos hasta qué punto, ¿no? Y cuál es la tensión y cuál es la rebelión, al contrario, que los legisladores, el legislador estatal, en la medida en la que pueda, el autonómico y el propio planeamiento, hace contra esta imposición o no, o de qué manera se amolda a estas nuevas regulaciones. Porque es cierto que de alguna manera lo que estamos viendo es que, y a mí me parece aquí la clave de la europeización, que la vemos en el último escalón, es la agenda urbana europea, ¿no? Es decir, cómo la agenda urbana europea, no siendo un texto al uso como la nueva agenda urbana o como la agenda urbana española, está funcionando como acicate para poder imponer determinadas políticas urbanas o urbanísticas en el ámbito local. Bien, entonces, por esa razón, sí que es lo que podemos decir es que, no ostentando el derecho europeo competencias formales y directas en el urbanismo, sí que ejerce una fuerza expansiva y de atracción. Y hay muy pocos ámbitos del ámbito urbanístico que no queden afectados por la legislación europea. Entonces, como decía, ¿cuáles son? Y aquí simplemente los sintetizo, ¿no? No voy a entrar en ellos porque lo que pretendía esta primera parte de mi intervención es encuadrar el tema concreto de los usos del suelo, que es el que nos reúne, yo creo, en esta larga mañana, ¿no? Pero quizá era interesante, y sobre todo teniendo la suerte de ser la primera que hablo, de hacer ese panorama a modo de gran paraguas, ¿no? Entonces, como decíamos, tenemos tres grupos de factores europeizadores. En primer lugar, yo los tiño de distintos colores, ¿no? En primer lugar, el factor verde, es decir, toda la regulación que hace referencia al desarrollo sostenible y el desarrollo urbano sostenible es el punto de partida, en el que vamos a ver, por una parte, bueno, en el que tendremos una muy potente soft law que influye directamente en las legislaciones urbanísticas y que no voy a entrar a enumerar porque tampoco vendría al caso, haría de la ponencia un tostón, ¿no? Por otra parte, hay toda una serie sucesiva de concreción de políticas y medidas de fomento y de protección de las ciudades desde la perspectiva ambiental, que nace con los programas Urban, entre otros, y también que pretenden abordar una gestión integrada del medio ambiente. Y aquí entraría toda la dimensión de la evaluación de planes y programas, de la evaluación estratégica, etcétera, pero que está ya influyendo directamente en el planeamiento urbanístico. Por lo tanto, tenemos un gran primer bloque urbanístico ambiental, del desarrollo urbano sostenible, es decir, al final, claro, y esto, y yo creo que la tendencia internacional va por estos caminos, ¿no? Es una concepción mucho más ecosistémica de la intervención pública y privada sobre la ciudad, conduce a que los principios de la legislación ambiental o de la ordenación ambiental cada vez
van influyendo y van permeando mucho más en el ordenamiento urbanístico. Por otra parte, tenemos otro gran bloque que podríamos teñir quizá de marrón o de negro, que sería, y que del que parte además la Agenda Urbana Europea, es la cohesión territorial y también las infraestructuras. Y aquí tenemos toda una serie, una batería de medidas y de programas que parten de la estrategia territorial europea, que tienen además, y esa es la clave, como decía, un punto activo de palo y zanahoria con el modelo de redes, con las redes transeuropeas o con la Agenda Urbana Europea. Por lo tanto, y un último, que ese es quizá, bueno, que podíamos encajar, no sé si en la zona verde o en la zona marrón, donde ya vemos, a mi juicio, ha sido una de las intervenciones más directas de la Unión Europea sobre los usos de suelo, que ha sido la protección de los espacios de la red Natura, ¿no? Y en los que se plantea, los que además aquí, sobre todo al menos en España, el tema de la red Natura ha tenido sus pros y sus contras desde la perspectiva de un fomento europeo de la protección de la naturaleza que conduce a una clasificación directa de los suelos, pero al mismo tiempo, y como hemos visto recientemente, por ejemplo, con el tema de la sentencia de Isla Valdecañas, se ha visto como la red Natura ha funcionado o ha desencajado de alguna manera en el propio planeamiento urbanístico, creando desajustes, ¿no? Y cómo hay que perfeccionar ese sistema. Pero, desde luego, ha sido, y aquí podríamos haber empezado en el tema de la ponencia de hoy, si nos reconducimos estrictamente al concepto de usos de suelo, podríamos haber comenzado directamente con la red Natura, porque es el primer caso en ese sentido de que la Unión Europea puede condicionar determinados usos del suelo, ¿no? Bien. Y por otra parte, y ahora engancharé cuando empezamos con la visión estricta, retomaré la parte de la red Natura, y por otra parte tenemos otro gran bloque europeizador que sería todo el ámbito, que es el que vamos a ver, yo creo que el que vamos a ir tratando a lo largo de la jornada de hoy, la influencia de las directivas de contratos y servicios primero en una concepción más o menos homogeneizada de la gestión urbanística, ¿no? Y ahí tenemos todo el tema que se inició o que explotó, casi podríamos decir, con la sentencia del Tribunal de Justicia del Teatro de la Scala, ¿no? Y cómo el derecho europeo podía incluso llegar a hacernos repensar y reconceptualizar en nuestro casi sacrosanto, en nuestros sacrosantos sistemas de ejecución del planeamiento urbanístico, ¿no? Y por otra parte hay otro punto, yo creo que de menor, en el que ya no es tanto el derecho europeo, sino quizá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está empezando a entrar, y bueno, también el derecho europeo en algunas sentencias, en el ámbito de la propiedad, ¿no? Es decir, y del condicionamiento de la propiedad y las restricciones impuestas a la misma. Pero como digo, no voy a entrar en ello, sino simplemente quería enmarcarlo como punto de partida del condicionamiento europeizador al planeamiento, al urbanismo y ordenación del territorio. Entramos ahora, y yo creo que sí, voy bien de tiempo, a la segunda parte de la ponencia que quería dar hoy, que sería precisamente entrar en los puntos concretos o puntos calientes en los que realmente hay un condicionamiento claro de los usos del suelo por parte de la normativa europea. Y estos serán esa perspectiva estricta en la que y luego probablemente lo podemos debatir y a lo mejor no todo el mundo esté de acuerdo, pero en el que yo creo que hay una tensión precisamente porque al no existir una política, existe una agenda urbana europea, pero no una política como tal, y por lo tanto el ataque normativo viene
no desde una perspectiva urbanística entendida en sentido amplio e integral, sino por la vía del medio ambiente, por la vía de libertad de establecimiento. Y entonces esto genera distintos intereses o distintas orientaciones de esa intervención. Y así, por una parte, vamos a tener esa intervención ambiental en el ámbito de la red Natura, en la que hay una protección e incluso sobreprotección, en la congelación, casi podríamos decir, de los usos del suelo en aquellas zonas que son calificadas como red Natura. Y por otra parte, tenemos otra corriente que es la que desde la libertad de establecimiento está intentando forzar o intenta forzar, aunque Claudia ya ha apuntado, forzar o no la posibilidad de restricción por parte de los planes urbanísticos, y ya veremos qué planes. Hemos visto si han de ser los municipales o si puede ser la propia legislación, o pueden ser planes supramunicipales los que lo lleven a cabo, plan de ordenación del territorio, que restrinjan determinados usos de suelo, ya no desde una perspectiva, en algunos casos con la excusa ambiental, y en otros casos simplemente con esa limitación. Y lo que voy a hacer es poner un ejemplo a modo de caso de estudio de cómo se produce esta tensión, ¿no? Y de qué manera se podría argumentar de que el legislador, en el caso autonómico, pueda prohibir determinados usos del suelo, ¿no? Y ahora explicaré qué ejemplo quiero poner. Entonces, como decía, y lo salto un poco para poder llegar para no pasarme de tiempo y poder llegar al ejemplo que creo que puede ser interesante, el tema de la red Natura. Entonces, que era lo que decíamos, las críticas que han ocurrido en la actualidad, sobre todo porque se está condenando en muchas ocasiones científicamente a determinados suelos a su imposibilidad de desarrollo urbanístico, y el problema de interpretar, es decir, de proteger el hábitat cuando no se puede probar el informe contrario, ¿no? Bien. Salto y voy un poco más rápido aquí para poder entrar en el segundo tema, que ya es el de los usos, que es el de la libertad de establecimiento, los usos del suelo y el derecho europeo, ¿no? Entonces, vemos cómo aquí la tensión es entre urbanismo y libertad de establecimiento. Ha habido, yo creo que Andrés probablemente haga referencia a ello por el título que he visto de su ponencia, es decir, cuáles son esas limitaciones, no solo en los ámbitos supramunicipales, en la actividad comercial, pero que realmente es lo que estamos viendo, cómo desde la actividad supramunicipal intenta congelar o intenta intervenir y ordenar urbanísticamente, es decir, ya no solo territorialmente, sino también urbanísticamente, ¿no? Y ahí vemos otra de las tensiones clásicas en nuestro ordenamiento, que es la distinción entre nación del territorio y urbanismo, que desde luego en el ámbito en los ámbitos metropolitanos de grandes urbes, este límite muchas veces, aunque conceptualmente esté muy claro, desde luego físicamente no lo es. Y esto lo estamos viendo ahora en estos momentos de pandemia que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cuando vemos las restricciones por municipios, estamos viendo también el absurdo, no de la restricción como tal, sino de esa distinción física, esa distinción jurídica, perdón, que no corresponde a una realidad física, a una convivencia urbanística. Y aquí hay gente de toda España, pero es decir, resulta que, por ejemplo, aquí al lado de la universidad tenemos Pozuelo, hay una zona que se llama la Avenida de Europa, que Avenida de Europa a la izquierda es Pozuelo y Avenida de Europa a la derecha es Aravaca, ¿no? Entonces, vemos aquí es como esa distinción jurídica no corresponde a la realidad física. Pero a lo que iba, perdón, que me he ido un poquito. ¿Cuál es el ejemplo que quiero poner en cuanto
cómo lleva a cabo una regulación autonómica, una restricción concreta, singular, vamos, singularísima, de los usos del suelo y de qué manera, a través de llevando a cabo el juicio de proporcionalidad, se podría combatir esta restricción. El caso es el de el Decreto Ley 1/2016 de 12 de enero de medidas urgentes en materia urbanística de las Islas Baleares. Entonces, ¿qué es lo que dice en una de sus disposiciones? Lo que lleva a cabo y lo leo. Yo creo que voy bien de tiempo, ¿no? Que me quedan 10 minutos. Sí, Marta, sí. Vale, perfecto. Entonces, no quería pasarme de tiempo. Bien, entonces dice, ¿qué es lo que dice la Ley de Medidas Urgentes de Baleares? Dice, tiene el carácter de actividad complementaria de una explotación agraria, o sea, estamos haciendo primero referencia, y esto es muy interesante, a una reforma de la ley agraria, es decir, no es legislación urbanística, no es legislación de suelo no urbanizable, sino que es desde la ley agraria la que está condicionando los usos del suelo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, tendrá el carácter de actividad complementaria de la explotación agraria, entre otras, las actividades ecuestres siguientes. Entonces, ahora, el pupilaje, creación y explotación de rutas y senderos ecuestres, uso de équidos en utilidades ambientales, equitación y otras modalidades, deportes hípicos como el trote, la doma, el salto. Dice, y cualquier otra actividad similar que tenga relación con los équidos, salvo los referidos a la práctica del polo. ¿Vale? Entonces, el cuestionamiento, es decir, el caso de estudio es cómo la legislación agraria está prohibiendo un uso concreto y específico, que es el del polo, que por otra parte, además vamos a ver que primero físicamente no se puede, cuáles son las distintas aristas que tiene esta prohibición. Por una parte, está prohibiendo no solo la práctica de un deporte, sino también, si podemos considerar o no, y eso entraríamos ya en la legislación deportiva, como una actividad económica, si está prohibiendo el desarrollo de esta actividad económica. Segundo, además, este deporte no puede ser practicado en otro lugar que no sea precisamente el suelo ruso, ¿no? Y siendo además una isla, resulta que no existe la posibilidad de practicarlo en otro lado. Entonces, bueno, este es el caso y el ejercicio jurídico que he intentado llevar a cabo, es decir, bueno, ¿puede la legislación agraria de esta manera condicionar o prohibir un uso concreto del suelo? ¿De qué manera? Y es la directiva de servicios, una directiva que ampara jurídicamente la posibilidad o la libertad de establecimiento de un deporte como el polo, entendido también como actividad económica, ¿no? Y entonces aquí lo que podríamos llevar a cabo, y tampoco me quiero entretener mucho más, es un juicio de proporcionalidad, es decir, si esta medida de prohibición específica, singular y singularísima de un deporte concreto, en un ámbito concreto, es proporcional, ¿no? Entonces, ¿cómo lo analizamos? Primero, desde una perspectiva estricta, tendríamos que llevar a cabo un análisis de si existen otras medidas que se incorpora, en este caso, en la ley agraria para el cumplimiento de esos fines de interés general, ¿no? Y vemos como sí, y aquí también es una... yo estoy fascinada con lo que pasa que no sé si van a tener ningún recorrido, con dos medidas que incorporan, o dos instrumentos no podemos calificar de ordenación del territorio ni mucho menos, pero instrumentos de gestión no urbanística, pero sí territorial, que incorpora el Real Decreto, que son los llamados agrocompromisos y la custodia del territorio y los contratos territoriales, ¿no? Es decir, que son contratos no al uso, sino que yo creo que jurídicamente serían consorcios o convenios que permiten una gestión ecosistémica del territorio y precisamente incorporar actividades económicas
que puedan producir también beneficios ambientales. Entonces, en primer lugar, habría una posibilidad de incorporar este tipo de actividades y aquí había un estudio en el tema del polo, sí que existen justificaciones de cómo o el polo, las actividades de equitación en general, generan en el ámbito rural toda una actividad económica que revitaliza, ahora que hablamos tanto de la España vaciada, que ha revitalizado económicamente las zonas rurales que existen alrededor en aquellos lugares donde se instalan, pues no solo instalación, donde se instalan equipamientos ecuestres y también una actividad. Por otra parte, la medida podemos entender que es claramente discriminatoria porque se puede llevar a cabo cualquier actividad ecuestre menos la actividad del polo. No existe un criterio ambiental, urbanístico y económico que legitime esa discriminación positiva. Es decir, y si existe, desde luego, el decreto ley autonómico no incorpora esa justificación, que es lo que yo supongo que veremos o que hemos visto analizado en las distintas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en cuanto a la imposición de la prohibición de los centros comerciales en el área, tanto en San Sebastián como en el área de Barcelona. El siguiente tema es que no puede, o siguiente punto, no puede realizarse en otro lugar y el otro punto sería que la necesidad de una regulación dinámica conforme y coherente con el principio de desarrollo sostenible y de desarrollo urbano sostenible, ¿no? Una regulación absolutamente prohibitiva. Entonces, la conclusión, y a lo mejor quizá he corrido mucho, pero simplemente quería poner este ejemplo porque creo que a lo largo de la mañana vamos a seguir debatiendo. Entonces, la conclusión sería, por una parte, efectivamente, que esa europeización es un hecho cierto. Segundo, que hay intereses regulatorios divergentes en cuanto a la protección del medio ambiente de una parte y la libertad de establecimiento de otra, que es necesario, de alguna manera, conectar. ¿Cómo? Con instrumentos que proporcionen o que articulen ambos intereses y que ya existen, ¿no? Como son en este caso en la Ley Balear los contratos territoriales y hay una corriente muy interesante, no solo a los efectos de estudio e investigación, sino también de financiación de proyectos de investigación. Yo creo que la Unión Europea en el ámbito de urbanismo, no sé si están acostumbrados a verlas, seguro que sí, las llamadas de la Unión Europea, ahora hay las denominadas Nature-Based Solutions, es decir, cualquier dinámica, cualquier instrumento que permita la integración de la naturaleza al tiempo que el desarrollo económico y social en la misma. Y la aprehensión integral de esos instrumentos del suelo. Bueno, pues nada más. Yo creo que hemos abordado el tema desde esas dos perspectivas, como digo, para concluir, una perspectiva a modo de paraguas amplia del fenómeno europeizador y una perspectiva muy, muy concreta de abajo arriba de un caso concreto en el que hay una regulación específica que condena un uso del suelo y de qué manera a través de la interpretación de la Directiva de Servicios podríamos hacer valer la nulidad de esa prohibición. Bueno, pues nada más, encantada de seguir aquí esta mañana y pues dudas, preguntas, críticas, completamente abierta a ellas. Gracias.